delictivo, un hecho de sangre que se ha registrado en Villa Tunari, región de Pucamayo. Una transacción aparentemente fallida en la compra y venta de armas. Se investiga que si esas armas estaban siendo destinadas o trataron de ser adquiridas para los bloqueos de los 24 días del levismo. Lo cierto es que algo salió mal. Las armas no fueron entregadas, aparentemente el dinero sí fue entregado. Acto seguido, quienes contrataron a estos vendedores de armas decidieron secuestrar, torturar y asesinar al menos 5 de las personas responsables. Sucedió en el municipio de Villa Tunari, en la región de Pucamayo, departamento de Cochabamba. Está con nosotros a esta hora de la noche el viceministro de Régimen Interior, el general Johnny Aguilera, a quien hemos invitado para que nos pueda dar mayores detalles respecto a este hecho de sangre que se ha conocido en las últimas horas. Se han encontrado ya incluso 5 de los cuerpos que fueron enterrados luego de haber sido victimados en la zona. General, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, señor. Efectivamente, se ha realizado una labor de criminalística que ha permitido establecer las causas de la muerte. Las causas de la muerte rodean al empleo de armas de fuego que han sido disparadas a la altura de la región occipital, es decir, a la cabeza de los cuerpos que hemos logrado encontrar ayer al mediodía. Hoy, es decir, en unas horas más vamos a volver a ingresar a una comunidad cercana donde han sido encontrados estos cuerpos, pues el cuerpo del señor Cristian Serna, Cruz Serna, ha sido enterrado separado de ellos en vista de que él no estaba maniatado y, de acuerdo a las declaraciones de quienes ahora se encuentran aprehendidos como autores materiales de estos hechos, habría solicitado retirarse a entrar al baño, aspecto que fue, yo diría, aprovechado para salir de ese lugar. Usted hacía una referencia acerca de cómo es que han pasado estos hechos y, en definitiva, las víctimas fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas. Y no solamente por estas 5 personas para las cuales hemos efectuado allanamientos y detenciones, sino también por otras comunidades que fueron convocadas por el principal imputado, pues él presentaba a las personas como si fueran miembros de una red de ladrones, los que habrían robado motos en el pasado, independientemente de la estafa que él afirma haber sufrido por la entrega de 27.800 bolivianos, precisamente para suministrar las armas prometidas que ya habían sido pagadas previamente. Estos eventos, es decir, esta convocatoria a las comunidades, desencadenan pues en este crimen violento que tiene como origen precisamente la carencia de la entrega de este armamento. Y claro, aquí hay que resaltar que cuando el señor Loroña convoca a su esposa y van 2 miembros de la Fuerza Aérea, se genera una tensión y una venganza colectiva, pues tras descubrir la presunta estafa, los comunarios, inicialmente enfadados y sospechosos de estar siendo delatados, deciden emplear comillas justicia comunitaria. Y claro, ellos asumen esto porque temían que Serna y su compañero, me refiero al señor Loroña, pudieran delatar las actividades ilícitas de la comunidad. A partir de la instrucción que me da el ministro de Gobierno, nos adentramos en el área y encontramos que por lo menos existen plantaciones de marihuana, también hay vehículos indocumentados, etcétera, las cuales desde nuestra perspectiva hubieran pretendido ser encubiertas a través del entierro de estas personas lejos del área donde habían sido inicialmente torturadas y asesinadas. Lo hacen con la intención no solamente de encubrir el hecho, lo hacen a la altura de 1 metro y obviamente usted conoce Chapare, en un tiempo muy breve iba a existir vegetación allí. Hoy hemos recuperado estos cuerpos, los hemos entregado a sus familias, nuestra solidaridad con ellas, pero continuamos trabajando en la búsqueda del último cuerpo, aunque a partir de estos 4 y habiendo encontrado también el vehículo robado, estamos ya en la certeza de la existencia de este delito. Viceministro, si nos puede dar algunos detalles, solo para aclarar o desvirtuar, es un caso totalmente ajeno a los bloqueos que se dieron en la zona hace algunos días atrás, y si eso es así, si me puede dar detalles respecto a cuántas armas eran, se tiene esa información,
qué calibre, cuánto se pagó y cuál sería el fin de la compra de estas armas. Usted dice, los comunarios han hecho lo que se dice, entre comillas, justicia comunitaria, justicia por mano propia, digamos. Bueno, en inicio vale la pena reiterar que el señor Cristian Serna es hijo de una maestra quien ha trabajado en Pucamayo, lo que significa que él tenía la posibilidad de entablar conversación precisamente con quienes han resultado siendo sus victimarios. Este mecanismo, vamos a llamar de confianza, y además de la oportunidad que ha tenido el señor de haber trabajado o de haber formado parte del ejército como cadete, le permitía pues tener el conocimiento de la dialéctica y obviamente también de las, vamos a decir, de las formas militares. Usted me está consultando si estas armas estaban relacionadas a los bloqueos. En este contexto de las movilizaciones sociales y de los bloqueos realizados por ciertos grupos, obviamente en defensa de intereses particulares, se ha logrado establecer que se pretendía efectuar una defensa armada ante la presunta actividad que hemos realizado para devolverle la circulación a las vías del país. Estas armas, en principio, fueron compradas para su defensa y para asegurar también su poder de negociación frente a otros actores. El hecho de comprar armas, además, está vinculada a una protección que se dan en estos grupos delictivos, es decir, tener ellos la posibilidad de defenderse, primero, ante otros grupos criminales, segundo, ante la intervención de la policía o de las Fuerzas Armadas, y por último, para la generación de temor. Entonces, estos son los elementos que nos permiten establecer este contexto de violencia que se intensifica cuando las fuerzas policiales intervienen en la región. Esa es una versión formal, pues las cédulas de identidad, vuelvo y repito, decían que eran miembros de la Fuerza Aérea, y del propio testimonio que hemos logrado recabar en la vía preformal y formal, se establece que ellos habían generado una especie de bronca, pues asumían que estos militares que trabajaban para la Fuerza Aérea habían intervenido en el desbloqueo de la vía. General, eso quiere decir, acláreme usted, porque usted maneja la información, yo no tengo mayor precisión. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Son civiles? ¿Son civiles? ¿Cuánto se habría pagado, si se llegó a pagar, y cuántas eran las armas que buscaban ser compradas y qué calibre? Bien, se pagó en principio 27.800 bolivianos al señor Cristian Cruz Serna, quien se presentaba como teniente del ejército. Segundo, evidentemente las víctimas mortales son 5. La primera es Cristian Cruz, quien aparentemente habría contratado de manera accidental al señor Tadashi Loroña. El señor Tadashi se comunica con su esposa, que se llama Trinidad, a quien le pide que, producto de estas torturas y de esta privación de libertad, le acerque el dinero. Ella y 2 personas más llegan el día 13 de noviembre poseyendo ya la cantidad del dinero, 27.800, de los cuales 12.000 han sido entregados hoy al fiscal que está dirigiendo esta investigación, lo que significa que el restante se habría quedado en posesión del subalcalde, de acuerdo a la versión de estas personas, y además del principal aprendido, me refiero al señor Almaraz. Entonces, estas personas, 2 de ellas, trabajaban para la Fuerza Aérea Boliviana. Y esto significa que en el momento de haber leído esta documentación, este dato en su cédula de identidad, habrían, entre comillas, exacerbado los ánimos, con los cuales, después de haberles generado lesiones y ante el temor de un nuevo ingreso de contingente, los han matado. General, mi última pregunta. Este señor Cristian Cruz, que se hacía pasar por un teniente de las Fuerzas Armadas, ¿era o no era realmente miembro de las Fuerzas Armadas? Bien, él vive cerca de una unidad militar en Parotani. Formó parte del Colegio Militar del Ejército, lo que significa que tenía las habilidades y destrezas propias de un miembro de las Fuerzas Armadas, y se sustenta esta negociación en la relación que tenía su mami como profesora de la localidad de Pucamayo. Entonces, allí se había generado ya una especie de entrelazamiento, pues hemos logrado establecer
que Cristian Cruz Serna se había dirigido por 3 oportunidades hasta esa comunidad, así lo afirma Almaraz en su testimonio. Y esta última vez es convocado porque le dicen que tenían la intención también de comprar más escopetas. Lo llaman con este engaño. El señor Cristian Cruz Serna no lleva ni el armamento ni la plata, va con una segunda persona que es el señor Loroña, en la cual es señalada como su jefe, así lo dice el testimonio, como si Cruz Serna fuera empleado de Loroña, lo cual también se traduce en el ejercicio de una violencia inusitada contra esta segunda persona. Evidentemente, la intención de esta venta ya no tiene relevancia para el mundo penal, pues ellos han perdido la vida. Y la intención de comprar armamento, del secuestro y de las lesiones, como bien lo sabe usted, licenciado, ya se subsume en el delito de asesinato. Ahora, vale la pena reiterar que están identificados los 5 promotores, 5 autores materiales, en tanto que han existido también cooperadores necesarios, incitadores, quienes después de haber sido, entre comillas, engañados por la primera persona que dijo que ellos eran ladrones, reaccionaron. Vale la pena también reiterar que los cuerpos no fueron enterrados en la comunidad, sino en una distante a 2 horas, con la intención de involucrar a esa comunidad como responsable de la matanza. General, mi última pregunta. ¿Quiénes son los detenidos o los responsables de estos 5 asesinatos a raíz de esta compra y venta fallida de armas en la región del Trópico de Cochabamba? ¿Son comunarios, son dirigentes, representan, son parte de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba? Excelente pregunta. Evidentemente forman parte de las 6 federaciones que tiene los productores de nuestro sagrado Jarecoca en el Chapare, y precisamente por esa circunstancia, viviendo en Pucumuyo, han sido destinados, entre comillas, a bloquear en Parotani. Acuérdese usted, licenciado, que Parotani fue el lugar de máxima tensión, de mayor conflicto, y en el cual se encontraban apostadas estas personas, encontrándose además dinamitas, cazabobos. Tanto es así que hemos tenido que lamentar heridas de consideración tanto en periodistas como en miembros de la policía boliviana. La pregunta era, si este señor, la persona que ahora tenemos aprendida y que usted está adecuadamente mostrando en las pantallas, forma parte de esa comunidad. Sí, él ha estado en los bloqueos, lo ha admitido, él ha admitido de propia boca que entregó 27.800 bolivianos para adquirir 2 fusiles FAL. Obviamente, bajo el argumento de que el señor Cristian Cruz Serna era miembro del ejército. Se constató con posterioridad, o lo constató la comunidad, que él no tenía esa facilidad, y por ello es que deciden efectuar esta acción criminal, que no tiene ninguna justificación el hecho de decir que fueron estafados o que tenían el temor de ser intervenidos, o que por último hubieran reaccionado como represalia a su presunta participación en el desbloqueo de esa vía. Gracias, general. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación y darnos a conocer mayores detalles respecto a este que es un hecho terrible, un crimen que cobra la vida de 5 personas en una fallida compra y venta de armas que usted dice estaban de alguna manera destinadas a reforzar los bloqueos que se registraron por parte del levismo en la zona de Parotani. Buenas noches, muchas gracias, general. Buenas noches, gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos...